Ella era solo una niñera humilde. Trabajaba día y noche para mantener a su familia. Un día, mientras alimentaba a un niño con discapacidad, no imaginaba que ese niño era, en realidad, el hijo secreto de un millonario. Y cuando la verdad salió a la luz, toda su vida cambió para siempre. El cielo de la Ciudad de México amenazaba tormenta aquella tarde, como si presagiara el vendaval que estaba por desatarse en la vida de Paloma Esperanza. Con paso firme pero el corazón hecho un nudo, cruzaba el estacionamiento del prestigioso Hospital San Juan por última vez, sus dedos aferrándose con fuerza a la caja de cartón que contenía sus pertenencias. 5 años de dedicación borrados con un memorándum y una acusación falsa. Palomita, espérame. La voz de Lupita, la recepcionista, rompió el silencio. No puedo creer que te hagan esto. Es una injusticia. Paloma intentó sonreír, pero solo logró una mueca torcida. Así son los poderosos, Lupi. Cuando necesitan un chivo expiatorio, siempre escogen al que menos puede defenderse. ¿Y ahora qué vas a hacer? Con doña Consuelo enferma y las medicinas tan caras. La pregunta quedó flotando en el aire como una sentencia. Paloma ajustó su rebelde cabello negro detrás de las orejas y alzó ligeramente la barbilla, un gesto que su abuela siempre reconocía como señal de que estaba a punto de tomar una decisión difícil pero necesaria. Lo que sea necesario, Lupi, lo que sea. El pequeño departamento en Iztapalapa olía a hierba de la mala mujer y manzanilla cuando Paloma entró. La televisión murmuraba a bajo volumen, mientras doña Consuelo tejía sentada en su mecedora, sus manos arrugadas moviéndose con la memoria de décadas de práctica. «Ya llegué, abuelita», anunció Paloma, dejando la caja en el suelo e intentando que su voz sonara normal. Los ojos cansados pero penetrantes de Consuelo se alzaron del tejido. «¿Qué pasó, mijita? Traes una cara que ni el santo óleo te la compone». Paloma suspiró. Era inútil ocultarle algo a su abuela. «Me corrieron del hospital. ¿Por qué, si eres la mejor enfermera que tienen, y esos niñitos te adoran? Según ellos, hubo errores en mi tratamiento con el hijo del senador Montalvo. Pero es mentira, abuela. El niño estaba mejorando con mis terapias, hasta que llegó ese médico nuevo, el Dr. Salcedo, con órdenes directas de los Castañeda». El nombre provocó que Consuelo dejara caer su tejido. Los Castañeda, los dueños de la farmacéutica, los mismos, desde que empecé a usar mis propias técnicas en lugar de solo administrar sus medicamentos, me traían entre ojos. La anciana se persignó. Esa familia, siempre pisoteando a los demás, igual que cuando tu papá. «No empieces con eso, abuela», interrumpió Paloma, aunque su tono era suave. «Necesitamos soluciones, no recuerdos amargos». Se acercó a la mesa donde varias facturas esperaban, incluyendo el cobro del último tratamiento para la artritis de su abuela, imposibles de pagar ahora. Esa noche, mientras Consuelo dormía, Paloma sacó una vieja caja de metal de debajo de su cama. Dentro, entre fotografías y papeles amarillentos, descansaba un cuaderno con ecuaciones químicas y dibujos detallados, el tesoro más valioso que había dejado su padre, don Ramón Ibarra. «Antes de su misteriosa muerte, te prometo que algún día se hará justicia, papá», susurró, pasando sus dedos por aquellos trazos que otros verían como garabatos, pero que para ella eran la prueba del genio robado. 3 días después, tras una maratón de solicitudes rechazadas, Paloma se presentó en la agencia Ángeles del Hogar, un lugar que colocaba enfermeras y cuidadoras en casas de familias adineradas. «Tengo un puesto que podría interesarte», dijo la encargada, una mujer de labios pintados de rojo intenso. «Buscan una enfermera especializada en niños con parálisis cerebral. El sueldo es extraordinario». «¿Cuál es el truco?», preguntó Paloma, escéptica. «La familia pide absoluta discreción. No revelaremos su identidad hasta que firmes un acuerdo de confidencialidad y tendrás que vivir en la residencia 5 días a la semana». Paloma pensó en las facturas acumulándose y en el rostro preocupado de su abuela. «¿Dónde firmo?». La mañana siguiente. Un chofer la recogió en un Mercedes negro con vidrios polarizados, mientras la ciudad daba paso a zonas residenciales cada vez más exclusivas. Paloma repasaba mentalmente sus conocimientos sobre el tratamiento de niños con parálisis cerebral, sus métodos poco convencionales, combinando medicina tradicional con terapias alternativas,
Habían dado resultados asombrosos en el hospital, antes de que la burocracia y los intereses corporativos la silenciaran. El auto se detuvo frente a una imponente reja de hierro forjado. Tras atravesarla, recorrieron un camino bordeado de árboles centenarios, hasta llegar a una mansión que parecía salida de otra época. Piedra y cantera labrada, ventanales altos, jardines impecables, el tipo de lugar donde los poderosos podían ocultar lo que quisieran, o a quien quisieran. Una mujer de aspecto severo, vestida con un traje sastre impecable, la recibió en el vestíbulo. «Señorita Esperanza, soy Silvia Montero, asistente personal. Está estrictamente prohibido tomar fotografías o comunicarse con el exterior sobre cualquier asunto relacionado con esta familia». «Quedó claro». Paloma asintió, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. ¿En qué se estaba metiendo? «El niño está en el ala este, sígueme». Mientras caminaban por interminables pasillos, Paloma notó la ausencia de fotografías familiares. Las paredes estaban decoradas con arte costoso, pero nada personal, nada que indicara que un niño vivía ahí. «El señor está de viaje, pero doña Mercedes, su madre, querrá conocerte». Antes de que pudiera preguntar más, las puertas de un salón se abrieron, revelando a una mujer mayor, elegantemente vestida, sentada junto a una chimenea apagada. Sus ojos, fríos como el acero, evaluaron a Paloma de pies a cabeza. «Así que usted es la nueva enfermera». Su voz era suave pero autoritaria. «Espero que dure más que las anteriores. Haré mi mejor esfuerzo». «Señora», respondió Paloma con profesionalismo. «Eso espero. Mi nieto requiere atención especial. Siga las indicaciones del Dr. Valverde al pie de la letra, sin improvisaciones». Algo en el tono hizo que Paloma prestara especial atención. «Por supuesto, señora. Castañeda, Mercedes Castañeda». El apellido cayó como un balde de agua helada. Paloma sintió que sus piernas flaqueaban, pero años de práctica hospitalaria la habían entrenado para mantener la compostura en situaciones de crisis. «Es un honor, señora Castañeda», logró decir, mientras su mente procesaba la increíble coincidencia, o quizás el destino. Había entrado voluntariamente en la casa de quienes, según todas las historias que su abuela le había contado, eran responsables de la muerte de su padre y del robo de la fórmula que ahora les generaba millones. «Llévala con el niño», ordenó doña Mercedes con un gesto displicente, siguiendo a Silvia nuevamente. Paloma apretó los puños dentro de los bolsillos de su abrigo. La vida le estaba dando una oportunidad que nunca imaginó. Podría descubrir la verdad desde adentro, encontrar las pruebas que necesitaba. Mientras subían una escalera circular hacia el ala este de la mansión, se juró a sí misma que no desperdiciaría esta oportunidad, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Lo que no sabía era que, al otro lado de la puerta que estaba a punto de cruzar, la esperaba no solo un niño enfermo, sino también el mayor desafío a su determinación y a su corazón. Un silencio inquietante reinaba en el ala este de la mansión. Mientras seguía a Silvia por un largo pasillo decorado con pinturas de paisajes europeos, Paloma notó que los sonidos de la casa parecían amortiguarse, como si aquella parte estuviera deliberadamente aislada del resto. Ni risas, ni televisión, ni el ruido habitual que debería acompañar a un hogar donde vive un niño. «¿El pequeño tiene amigos que lo visiten?», preguntó Paloma intentando romper el silencio opresivo. Silvia soltó una risita seca. «¿Amigos? El niño no sale de aquí, y nadie viene a verlo, excepto el doctor Valverde 3 veces por semana». Un nudo se formó en la garganta de Paloma. Ya había visto casos así. Familias adineradas que escondían a sus hijos con discapacidad como si fueran una vergüenza. «Llegamos», anunció Silvia, deteniéndose frente a una puerta blanca. «Te advierto que no habla mucho, apenas dice palabras sueltas, y a veces tiene berrinches». La mujer giró la perilla y el mundo de Paloma cambió para siempre. La habitación era amplia y luminosa, decorada con un gusto exquisito pero completamente impersonal. Parecía más un cuarto de hospital privado que el dormitorio de un niño. No había juguetes a la vista, solo algunos libros perfectamente alineados en un estante y un piano de cola que parecía nuevo, como si nadie lo hubiera tocado jamás. Y ahí, sentado junto a la ventana en una silla de ruedas demasiado grande para su cuerpecito, estaba él, un niño de unos 7 años, con cabello castaño ligeramente largo que caía sobre sus ojos. Su mirada,
fija en el jardín exterior. Tenía una profundidad que sorprendió a Paloma. No era la mirada vacía que muchos erróneamente asociaban con la parálisis cerebral, sino una llena de inteligencia contenida. «¡Mateo!», llamó Silvia con tono autoritario. «Tu nueva enfermera está aquí». El niño giró lentamente la cabeza. Sus movimientos eran rígidos, evidencia de la espasticidad muscular típica de su condición. Cuando sus ojos se encontraron con los de Paloma, ella sintió un escalofrío. Había visto esa mirada antes, en niños que habían dejado de esperar cualquier cosa buena del mundo. «Hola, Mateo, soy Paloma», se presentó, acercándose con naturalidad y poniéndose en cuclillas para quedar a su altura. «Voy a cuidarte a partir de hoy». El niño no respondió, pero sus ojos la estudiaban con intensidad. «Los dejo para que se conozcan», dijo Silvia. «A las 4 es la hora de su medicación. Está todo anotado en ese folder. No te desvíes del horario ni un minuto». Cuando la puerta se cerró tras la asistente, Paloma suspiró aliviada. Se quitó la chaqueta formal que había usado para la entrevista y se arremangó la blusa. «Ahora sí, Mateo, vamos a hablar de verdad. Tú y yo solos», sonrió, acercando una silla. «¿Te gusta que te lean? Vi algunos libros allí». Silencio. «¿O prefieres que toque algo en ese piano tan bonito?» «Nada. ¿Sabes? Yo creo que tú entiendes todo perfectamente. Y apuesto a que tienes mucho que decir, pero quizás no has encontrado a alguien que sepa escucharte de verdad». Por un instante, algo brilló en los ojos del niño. «Ya verás que tú y yo nos vamos a entender muy bien», continuó Paloma. «Mi especialidad es trabajar con niños como tú, que son mucho más listos de lo que los adultos creen». Se levantó y caminó hacia el folder médico. Lo que encontró la dejó helada. Una lista interminable de medicamentos, dosificaciones elevadísimas para un niño de esa edad y combinaciones que cualquier enfermera con experiencia cuestionaría. «Ay, Dios mío», murmuró para sí misma. Revisó cada página con creciente inquietud. Según los registros, Mateo tomaba 3 tipos diferentes de relajantes musculares, 2 anticonvulsivos, aunque no había historial de convulsiones, sedantes y otros medicamentos cuya combinación resultaba, cuando menos, sospechosa. «¿Quién es tu médico, Mateo? ¿El doctor Valverde?», preguntó, sin esperar realmente una respuesta. Para su sorpresa, el niño hizo un pequeño gesto afirmativo con la cabeza. «Y viene seguido a verte», otro movimiento, esta vez negativo. El corazón de Paloma dio un vuelco. Estaba respondiendo, quizás no verbalmente, pero estaba comunicándose. «¿Te gustan todos estos medicamentos que tomas?». Una expresión de disgusto cruzó el rostro del pequeño. «Lo suponía», sonrió Paloma. «Mira, vamos a seguir las reglas por ahora, mientras te conozco mejor. Vale, pero te prometo que voy a ayudarte de verdad». La puerta se abrió bruscamente, sobresaltándolos a ambos. Un hombre alto, de unos 40 años, con rasgos marcados y ojos intensos, entró como una tormenta. Vestía un traje hecho a medida que gritaba poder y dinero. Paloma supo inmediatamente quién era. Gustavo Castañeda, el dueño del imperio farmacéutico, padre de Mateo, y según las historias de su abuela, uno de los responsables de la muerte de su padre. «¿Quién es usted?», preguntó con tono cortante. «Paloma Esperanza, la nueva enfermera de Mateo», respondió ella, irguiéndose. No iba a dejarse intimidar. «Nadie me informó que ya habían contratado a alguien», dijo él, escudriñándola con mirada desconfiada. «Su madre, la señora Mercedes, me recibió hace una hora». El hombre frunció el ceño. Típico de ella, tomar decisiones sin consultarme. Se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. Un gesto que pretendía ser afectuoso pero resultaba mecánico. «¿Cómo estás hoy, hijo?». El niño no respondió ni lo miró. «Está cansado», intervino Paloma, incapaz de contener su instinto protector. «Quizás podría intentar más tarde». Gustavo la miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a que alguien sugiriera qué hacer con su propio hijo. «Señorita Esperanza, ¿verdad? Déjeme algo muy claro. En esta casa no necesitamos consejos sobre cómo tratar a Mateo. Su trabajo es seguir instrucciones, no darlas. Con todo respeto, señor Castañeda, mi trabajo es cuidar el bienestar físico y emocional de su hijo», respondió Paloma sin titubear. «Y parte de eso es observar y comunicar lo que percibo».
Un silencio tenso llenó la habitación. Para sorpresa de ambos, fue Mateo quien lo rompió, emitiendo un sonido que sonaba sospechosamente como una risita contenida. La expresión de Gustavo cambió por completo. Miró a su hijo con asombro, como si acabara de presenciar algo extraordinario. «Parece que le agradas», murmuró, más para sí mismo que para Paloma. Luego, recomponiéndose, «Las instrucciones del Dr. Valverde son sagradas en esta casa. Espero absoluta disciplina en ese aspecto». «Por supuesto, señor». «Bien, mi madre supervisará tu trabajo las primeras semanas». Cuando Gustavo se marchó, Paloma soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se volvió hacia Mateo, que la observaba con una chispa de algo nuevo en su mirada. ¿Curiosidad? ¿Esperanza? ¿Sabes qué, Mateo? Creo que tú y yo vamos a llevarnos muy bien. Le susurró. Las horas siguientes las dedicó a familiarizarse con la rutina establecida para el niño. Todo estaba meticulosamente programado: comidas, medicamentos, baño, fisioterapia básica, demasiado básica, en opinión de Paloma. Notó con preocupación que después de cada dosis de medicamentos, Mateo quedaba somnoliento y apático, perdiendo incluso esa pequeña chispa que había vislumbrado al atardecer. Mientras lo acostaba, doña Mercedes apareció en la puerta como una sombra. ¿Todo en orden?, preguntó con frialdad. Sí, señora. Mateo ya tomó su medicación y está listo para dormir. La matriarca se acercó a la cama con pasos medidos. Observó al niño como quien inspecciona un objeto, sin amor ni ternura. Recuerde lo que le dije, señorita Esperanza. Siga el tratamiento al pie de la letra, o buscaremos a alguien que sí lo haga. No era una advertencia, era una amenaza. Cuando por fin quedó sola con Mateo, ya casi dormido por efecto de los sedantes, Paloma acarició suavemente su cabello. Te prometo que averiguaré qué está pasando aquí, le susurró. Y te juro que, mientras yo esté, nadie va a seguir haciéndote daño. No sabía aún cuán profundo era el pozo de secretos en el que acababa de sumergirse, ni cuánto le costaría cumplir esa promesa, pero algo había cambiado en ella. Ya no solo buscaba justicia para su padre, ahora también quería salvar a este niño atrapado en su propia torre de marfil. Una semana había pasado desde que Paloma comenzó a trabajar en la mansión Castañeda. 7 días siguiendo al pie de la letra un régimen de medicamentos que, estaba cada vez más convencida, mantenía a Mateo en un estado de permanente letargo. 7 noches, observándolo dormir un sueño inquieto, interrumpido por pesadillas que lo hacían despertar sudoroso y desorientado. Esa mañana de viernes, su día libre, Paloma preparaba su pequeña maleta para regresar a casa de su abuela. Mateo la observaba desde su silla de ruedas. Con esa mirada intensa que parecía querer comunicar 1000 cosas. «Volveré el lunes tempranito». «Te lo prometo», le dijo, inclinándose para quedar a su altura. «¿Puedes guardarme un secreto?» El niño parpadeó 2 veces. Su código para «sí». Paloma miró hacia la puerta para asegurarse de que estaban solos y sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno. «Este fin de semana voy a estudiar más sobre tu condición. Creo que podemos hacer cosas mejores que solo darte pastillas todo el día». Por primera vez, vio algo parecido a una sonrisa formarse en el rostro del pequeño. «Pero tenemos que ser muy discretos», continuó, guardando nuevamente el cuaderno. «La próxima semana empezaremos con pequeños ejercicios, cuando nadie nos vea. ¿Sale?» La puerta se abrió y entró Carmela, la niñera que cubría los fines de semana, una mujer mayor de rostro amable pero expresión perpetuamente asustada. «Ya llegué, señorita Paloma». «Gracias, Carmela. Mateo ya desayunó y tomó su medicación de las 8. El resto está anotado en la tabla», mientras recogía sus cosas. Paloma notó cómo la expresión de Mateo volvía a cerrarse, como una flor al anochecer, con Carmela, que simplemente seguía órdenes sin cuestionarlas. El niño regresaba a su caparazón protector. «Nos vemos el lunes, campeón», se despidió, sintiendo un nudo en la garganta al dejarlo. El camino hacia Iztapalapa le pareció eterno. Durante el trayecto en transporte público, Paloma repasaba mentalmente los detalles inquietantes que había notado durante la semana: la ausencia total de informes sobre terapias físicas o cognitivas adecuadas, la insistencia en mantener a Mateo aislado, las visitas fugaces y frías de Gustavo,
la vigilancia constante de doña Mercedes y, sobre todo, esa dosis de medicamentos que parecía diseñada para mantener al niño dócil y apagado. «Palomita, al fin llegas», exclamó doña Consuelo cuando la vio entrar al apartamento. A pesar del dolor en sus articulaciones, la anciana había preparado chilaquiles, el platillo favorito de su nieta. «Abuelita, no debiste molestarte», dijo Paloma, abrazándola con cuidado. «¿Y cómo está ese trabajo nuevo? Me tienes con el Jesús en la boca desde que te fuiste». Paloma dejó su maleta y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Dudó un momento antes de responder. «Es complicado, abuela. El niño tiene parálisis cerebral, pero hay algo muy raro en su tratamiento». «¿Qué tan raro?» «Lo mantienen prácticamente dopado. Es como si quisieran que no progresara». Doña Consuelo se persignó. «Hay gente muy mala en este mundo, mijita. Y eso no es todo», continuó Paloma, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. «Estoy trabajando para los Castañeda». El plato que sostenía Consuelo se estrelló contra el suelo. «Santísima Virgen, los mismos que...» «Sí, abuela, los mismos que, según tus historias, robaron la fórmula de papá y lo envenenaron». La anciana se dejó caer en una silla, pálida como la cera. «Tienes que renunciar inmediatamente. Esa gente es peligrosa». «O quizás es el destino, abuelita», respondió Paloma, con esa determinación que había heredado de su padre. «Quizás esta es mi oportunidad de encontrar pruebas, de hacer justicia por papá. La justicia no vale tu vida, mi niña. No se trata solo de eso ahora. Hay un niño inocente ahí adentro que está siendo, no sé cómo decirlo, saboteado, como si alguien no quisiera que mejorara». Después del almuerzo, Paloma sacó de su bolso un frasco vacío de uno de los medicamentos de Mateo. Lo había guardado discretamente para investigarlo. «Abuela, ¿recuerdas los cuadernos de fórmulas de papá?». Consuelo asintió y se levantó lentamente. De una caja de galletas antigua, extrajo una llave pequeña y se dirigió al viejo armario de la sala. En el fondo, oculta tras mantas y ropa vieja, había una caja de metal que Ramón Ibarra había protegido con su vida. «Aquí están», dijo la anciana, entregándosela con reverencia. «Cada página, cada fórmula que tu padre escribió antes de que esos malditos lo mataran». Paloma abrió la caja y extrajo varios cuadernos deteriorados por el tiempo. Hojeó rápidamente, buscando algo específico, hasta que su dedo se detuvo en un dibujo, un símbolo molecular que reconocía. «Mira esto, abuela. Este símbolo está en el frasco de medicina de Mateo, pero ligeramente modificado». Consuelo se puso sus lentes y examinó ambos. «Es la fórmula base que tu padre desarrolló para tratamientos neurológicos», murmuró, con la voz temblorosa por la emoción. «¿Pero qué?» Según las notas de Ramón, esta fórmula debía usarse para activar conexiones neuronales, no para inhibirlas, si están dándole esto al niño en altas dosis junto con sedantes. «Están usando la fórmula de papá al revés», completó Paloma, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. «En lugar de ayudarlo a mejorar, lo están manteniendo, controlado». Todo el fin de semana lo dedicó a estudiar obsesivamente los cuadernos de su padre, las fórmulas, los tratamientos alternativos, las técnicas terapéuticas que había desarrollado para niños con afecciones neurológicas. Con cada página, la indignación de Paloma crecía, al igual que su determinación. El domingo por la noche, mientras preparaba su maleta para regresar a la mansión, un noticiero mostraba una gala benéfica de la Fundación Castañeda para avances en neurología pediátrica. La cámara enfocó a Gustavo Castañeda, impecable en su traje de diseñador, recibiendo aplausos por su compromiso con los niños con discapacidad. La hipocresía le revolvió el estómago a Paloma. «Mañana empezamos de verdad, Mateo», murmuró para sí misma. El lunes llegó con una renovada determinación. Paloma regresó a la mansión con su maleta habitual y otra, más pequeña, escondida entre su ropa. Contenía extractos cuidadosamente seleccionados de los cuadernos de su padre y algunos elementos naturales que necesitaría para sus terapias secretas. Mateo la recibió con ojos brillantes, como si hubiera estado contando las horas para su regreso. «¿Me extrañaste?», le preguntó ella, abrazándolo suavemente. «Yo sí, mucho. Ese día, después de la siesta obligatoria de la tarde».
cuando la medicación comenzaba a perder efecto, y antes de la siguiente dosis, Paloma cerró con seguro la puerta de la habitación. «Vamos a jugar a un juego secreto», le dijo al niño, sacando de su bolsillo un pequeño frasco con aceite de romero. «Esto lo preparó mi papá hace muchos años para niños como tú. Vamos a dar un masaje a tus manitas para despertar los nervios dormidos». Con delicadeza, comenzó a frotar el aceite en las manos rígidas de Mateo, realizando movimientos circulares mientras le contaba historias. Para su sorpresa, después de unos minutos, sintió cómo los dedos del niño se relajaban ligeramente. «Muy bien, ahora intentemos algo. Quiero que trates de mover solo este dedo cuando yo cuente 3. Durante 10 minutos practicaron el ejercicio. Justo cuando estaban a punto de rendirse, el dedo índice de Mateo se movió levemente, de forma controlada. «¡Lo hiciste!», exclamó Paloma, conteniendo su emoción para no hacer ruido. «¿Ves? Te dije que eras más fuerte de lo que todos creen». La mirada del niño se llenó de lágrimas. «Paloma», articuló con dificultad, su primera palabra clara desde que ella había llegado. Algo se rompió dentro de ella. Con el corazón latiendo desbocado, abrazó al pequeño, prometiéndole en silencio que no descansaría hasta liberarlo de la prisión médica en que lo mantenían. Esa noche, mientras completaba el registro oficial de medicamentos, Paloma notó algo inusual en el patrón. Siempre que el Duerer Valverde visitaba, las dosis aumentaban. Revisando hacia atrás, encontró una correlación directa. Cada vez que Mateo mostraba algún indicio de mejoría o independencia, llegaba el médico y ajustaba el tratamiento. No era casualidad, era un sistema. Con cuidado, cerró el cuaderno de registros y miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba los jardines impecables de la mansión. En algún lugar de ese laberinto de poder y secretos estaban las respuestas que buscaba, tanto para vengar a su padre como para liberar a Mateo. Lo que no sabía era que, en el estudio principal, un hombre desconocido se reunía con Gustavo Castañeda, un inversor interesado en la farmacéutica familiar, que se presentaba como Sebastián Vega, un hombre cuyos ojos, si Paloma los hubiera visto, le habrían resultado extrañamente familiares. La partida apenas comenzaba, y cada movimiento sería crucial. 2 semanas habían pasado desde que Paloma comenzó sus terapias secretas con Mateo. En ese corto tiempo, los avances eran sutiles pero innegables. El niño había empezado a articular palabras sueltas. Sus manos ya podían sostener objetos ligeros por periodos breves. Y lo más importante, la chispa en sus ojos crecía día con día. Cada tarde, cuando la mansión entraba en esa quietud característica de las horas de siesta, Paloma y Mateo se sumergían en su mundo clandestino. Masajes con aceites esenciales, ejercicios de fortalecimiento muscular adaptados de los apuntes de don Ramón, estimulación cognitiva a través de juegos que Paloma inventaba, todo sin dejar rastro para cuando llegaran las inspecciones sorpresa de doña Mercedes. «Shh», susurró Paloma esa tarde, guardando rápidamente un rompecabezas bajo la cama, al escuchar pasos aproximándose. «Recuerda nuestro secreto». Mateo cerró los ojos, fingiendo dormir, con una pericia que evidenciaba años de aprender a protegerse. La puerta se abrió, pero en lugar de la temida doña Mercedes, apareció Gustavo Castañeda. Su gesto, perpetuamente tenso, parecía aún más marcado esa tarde. «¿Cómo está?», preguntó secamente, acercándose a la cama. «Durmiendo tranquilo, señor», respondió Paloma, ajustando innecesariamente las sábanas para ocultar su nerviosismo. Gustavo se sentó en el borde de la cama y, para sorpresa de Paloma, acarició suavemente el cabello de su hijo, un gesto tan humano que parecía incongruente con la imagen fría que proyectaba. «¿Has notado algún cambio en él?», preguntó casi en un susurro. Paloma titubeó. ¿Era una trampa? ¿Buscaba confirmar sus sospechas de que ella no seguía el régimen médico al pie de la letra? «Es un niño brillante», se atrevió a decir. «Creo que entiende mucho más de lo que puede expresar». Una sombra cruzó el rostro de Gustavo. «El Dr. Valverde lleva años diciéndonos que su condición es irreversible, que este es su techo funcional. Con todo respeto, señor, la neuroplasticidad de los niños es asombrosa. Con las terapias adecuadas». «¿Qué terapias?», interrumpió él, súbitamente alerta. «Según entiendo, usted solo administra los medicamentos y cuidados básicos». Mateo despertó, oportunamente,
salvando a Paloma de responder. Sus ojos se abrieron y, para asombro de Gustavo, el niño levantó ligeramente la mano hacia él. «¡Pa! ¡Pa!», articuló con esfuerzo. El empresario se quedó petrificado. Miró a su hijo y luego a Paloma, con una mezcla de asombro e incredulidad. «¿Desde cuándo hace eso?». «Ha dicho algunas palabras sueltas desde que llegué», mintió Paloma, protegiendo su secreto. Quizás solo necesitaba sentirse seguro. La expresión de Gustavo se transformó por completo. Una emoción que Paloma no supo identificar. Esperanza, culpa, le suavizó las duras líneas del rostro. «El doctor viene mañana», dijo finalmente levantándose. «Me gustaría que estuviera presente en la consulta, señorita Esperanza». Por supuesto. Esa noche, mientras Mateo dormía pacíficamente, Paloma decidió arriesgarse. Con pasos sigilosos, abandonó el ala este y se aventuró por el laberinto de pasillos de la mansión. Necesitaba encontrar algo, cualquier documento que conectara a los Castañeda con la muerte de su padre. La enorme casa estaba sumida en el silencio. Solo el ocasional crujir de la madera antigua rompía la quietud. Paloma avanzaba guiándose por su intuición, hasta que llegó a una imponente puerta de roble tallado, el estudio principal. Giró el picaporte, conteniendo la respiración. Cerrado. Por supuesto que no sería tan fácil. Mientras evaluaba sus opciones, una voz a sus espaldas casi la hizo gritar. «¿Buscando algo específico, señorita Esperanza?». Paloma se giró, con el corazón desbocado. Frente a ella estaba Gustavo, con una copa de whisky en la mano y expresión indescifrable. «Yo solo estaba familiarizándome con la casa, para atender mejor a Mateo si necesita algo durante la noche», improvisó, maldiciendo internamente su mala suerte. Para su sorpresa, Gustavo sonrió ligeramente. Una respuesta ingeniosa. «Venga, ya que está aquí, acompáñeme». Sacó una llave de su bolsillo y abrió el estudio, invitándola a entrar. La habitación era imponente, estanterías hasta el techo repletas de libros antiguos, un escritorio macizo y las paredes cubiertas de títulos y reconocimientos de la farmacéutica Castañeda. «Usted no es una simple enfermera, ¿verdad?», preguntó él, sirviéndose más whisky. Su manera de hablar, sus conocimientos, demasiado sofisticados para alguien que solo administra medicamentos. Paloma tensó la espalda. «Tengo una especialización en terapias alternativas para niños con discapacidad. Trabajaba en el Hospital San Juan antes de... ¿Antes de qué? Antes de que me despidieran por cuestionar ciertos protocolos». Gustavo la observó intensamente, como evaluándola. «¿Sabe por qué la contraté, señorita Esperanza? Creí que había sido decisión de su madre. Mi madre selecciona». «Yo apruebo», respondió, acercándose a un mueble del que extrajo una carpeta. «Investigamos a todos los que entran en esta casa, especialmente quienes cuidan de mi hijo». Le extendió la carpeta. Dentro había una copia de su currículo, referencias e incluso recortes sobre sus premios universitarios. Paloma sintió un escalofrío. Habrían descubierto también su verdadera conexión. «Impresionante trayectoria», continuó él. «Demasiado talento desperdiciado como niñera glorificada. ¿No le parece? Cuidar de Mateo no es un desperdicio», respondió ella con firmeza. Algo en su tono pareció sorprender a Gustavo. La estudió con renovado interés. «Mi hijo ha pasado por 7 enfermeras en los últimos 2 años. Ninguna ha durado más de un mes. ¿Sabe por qué?». Paloma negó con la cabeza. «Porque mi madre las despide en cuanto muestran demasiado apego al niño o cuando cuestionan el tratamiento del DR». Valverde. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Paloma sentía que caminaba sobre hielo quebradizo. «¿Por qué me cuenta esto?». «Porque hoy vi algo que no había visto en años. Mi hijo intentando comunicarse conmigo», respondió Gustavo, y su voz traicionó una emoción contenida. «Y me pregunto si tiene algo que ver con usted». La mirada que le dirigió contenía una mezcla peligrosa de sospecha y esperanza. «Solo le doy atención y cariño», dijo Paloma, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Todos los niños responden a eso. Cuénteme sobre esas terapias alternativas que mencionó». Durante la siguiente hora, Paloma le habló apasionadamente sobre neuroplasticidad, estimulación temprana y métodos terapéuticos holísticos. Cuidando de no mencionar directamente lo que hacía con Mateo, Gustavo la escuchó con atención,
interrumpiendo ocasionalmente con preguntas agudas que revelaban un conocimiento médico sorprendente. ¿Por qué nunca implementaron nada de esto con Mateo?, preguntó finalmente Paloma, arriesgándose. La expresión de Gustavo se ensombreció. Victoria, su madre, no pudo manejar el diagnóstico. Nos abandonó cuando él tenía 2 años. Después, hubo un accidente. Hizo una pausa dolorosa. Su condición empeoró considerablemente. El Dr. Valverde, amigo cercano de la familia, se encargó de estabilizarlo y desde entonces seguimos sus indicaciones al pie de la letra, y nunca consideró una segunda opinión. Mi madre confía ciegamente en Valverde. Y yo, suspiró, frotándose los ojos cansados. Yo me enterré en el trabajo para no pensar en el fracaso que fue mi vida personal. A la luz tenue del estudio, Gustavo parecía más humano, más vulnerable. Paloma sintió una punzada incómoda de empatía hacia el hombre que, según todo lo que sabía, había contribuido a la muerte de su padre. Nunca es tarde para cambiar de enfoque, se atrevió a decir. Gustavo la miró largamente antes de responder. Quizás tenga razón, señorita Esperanza. Quizás. El timbre de su teléfono interrumpió el momento. Disculpe, debo atender esto. Mientras él se alejaba para hablar, Paloma notó un retrato sobre la chimenea. Un hombre joven junto a Gustavo, ambos sonriendo. Se acercó disimuladamente y leyó la pequeña placa. Gustavo y Tadeo Castañeda, Expedición Himalaya, 2019. Mi hermano, dijo Gustavo sorprendiéndola, falleció en un accidente de montañismo hace 5 años. Lo siento mucho, era el mejor de nosotros, murmuró, con la mirada perdida en el retrato, el único que se atrevía a desafiar a nuestra madre. Paloma observó detenidamente la fotografía. Había algo familiar en los ojos de Tadeo, una intensidad que le recordaba a alguien que había visto recientemente, pero no lograba ubicar dónde. La conversación se vio interrumpida por el sonido de pasos aproximándose. Doña Mercedes apareció en la puerta, su semblante endureciéndose al ver a Paloma en el estudio. ¿Qué hace ella aquí, Gustavo? Estábamos discutiendo sobre Mateo, madre. La enfermera debe estar con el niño, no husmeando por la casa a estas horas, espetó la anciana. Tiene razón, señora, con su permiso. Me retiro, respondió Paloma, sabiendo que había empujado demasiado su suerte por una noche. Mientras regresaba al ala este, Paloma sentía la mirada de doña Mercedes taladrándole la espalda. La matriarca sospechaba de ella, eso era evidente, pero algo había cambiado esa noche. Había visto una grieta en la armadura de Gustavo Castañeda, un atisbo de un hombre diferente al villano que había imaginado toda su vida. Y eso, quizás, era lo más peligroso de todo. La visita del Dr. Valverde fue tensa desde el primer momento. El médico, un hombre de unos 60 años con aires de autoridad incuestionable, frunció el ceño al ver a Paloma presente durante la consulta, como había solicitado Gustavo. No acostumbro a realizar mis evaluaciones con público, señor Castañeda, comentó secamente mientras preparaba sus instrumentos. La señorita Esperanza pasa más tiempo con Mateo que cualquiera de nosotros, respondió Gustavo con una firmeza que sorprendió a Paloma. Sus observaciones podrían ser valiosas. El médico lanzó una mirada glacial hacia Paloma. Antes de proceder, durante la siguiente hora, realizó una revisión superficial que a ojos entrenados como los de ella resultaba insuficiente para un caso tan complejo. No hubo pruebas cognitivas adecuadas, ni evaluación detallada de los avances motores. Mantendremos el régimen actual, sentenció finalmente, ajustando una dosis que a Paloma le pareció excesiva. Quizás aumentemos el neuroblock en la próxima visita. Doctor, intervino Paloma, incapaz de contenerse más. He notado que Mateo muestra más lucidez y capacidad de comunicación en ciertos momentos del día, especialmente cuando la medicación está en su punto más bajo. La mirada que le dirigió Valverde contenía una advertencia explícita. Señorita, los momentos de aparente lucidez suelen ser episodios de agitación neurológica, precisamente lo que intentamos controlar con el tratamiento. Pero si esos episodios pudieran canalizarse con terapias complementarias... ¿Es usted neurólogo?, la interrumpió bruscamente. No, pero... Entonces le sugiero que se limite a seguir mis indicaciones. Gustavo observaba el intercambio con expresión indescifrable. Cuando el médico terminó y guardó sus instrumentos, lo acompañó hasta la puerta. Doctor, valoro su opinión, pero me gustaría explorar algunas alternativas terapéuticas.
le dijo en voz baja, aunque no lo suficiente para que Paloma no pudiera escuchar. Gustavo, hemos discutido esto por años. El daño neurológico de Mateo es irreversible. Estas alternativas solo crean falsas esperanzas. Aún así, quiero intentarlo, insistió. El médico suspiró con impaciencia. Hablaré con doña Mercedes al respecto. Mientras tanto, el régimen se mantiene intacto. ¿Está claro? Cuando finalmente se marchó, Gustavo regresó junto a Mateo, que había permanecido inusualmente quieto durante toda la consulta. Paloma notó que el niño parecía atemorizado por la presencia del médico, algo que reforzaba sus sospechas. ¿Qué opina realmente?, preguntó Gustavo una vez que estuvieron solos. Que están sobremedicando a Mateo para mantenerlo controlado, no para ayudarlo, respondió ella, lanzándose al vacío. Ese tratamiento suprime su personalidad y potencial, en lugar de la explosión que esperaba. Gustavo solo asintió lentamente. También lo he sospechado últimamente. Aquella tarde, mientras Paloma realizaba sus terapias secretas con Mateo, un revuelo inusual sacudió la mansión. Voces elevadas, pasos apresurados y el sonido de varios vehículos llegando. Alarmada, guardó rápidamente sus materiales y regresó al niño a su posición habitual. Momentos después, Silvia, la asistente, entró apresuradamente. Arregla al niño. Ropa formal. Tenemos visitas importantes. ¿Qué ocurre? La señora Victoria ha regresado. La noticia cayó como una bomba. Victoria Fuentes, la madre que había abandonado a Mateo, la mujer que, según Gustavo, no había podido manejar el diagnóstico de su hijo, estaba de vuelta después de 5 años. Mientras peinaba cuidadosamente a Mateo, Paloma notó que el niño temblaba. ¿Tienes miedo?, le susurró. Él asintió levemente. No te preocupes, yo estaré contigo todo el tiempo. El salón principal, generalmente vacío, estaba dispuesto para la ocasión. Doña Mercedes, impecablemente vestida de negro, presidía la escena desde su sillón favorito. Gustavo, tenso como una cuerda de violín, permanecía de pie junto a la ventana. Y ahí estaba ella. Victoria Fuentes resplandecía en un conjunto de diseñador que gritaba dinero. Era hermosa de una manera calculada, cada cabello en su lugar, maquillaje perfecto, sonrisa estudiada. Pero sus ojos permanecían fríos como piedras pulidas. «Mi pequeño ángel», exclamó al ver a Mateo, avanzando hacia él con los brazos extendidos. El niño se encogió instintivamente en su silla de ruedas. Paloma, detrás de él, colocó suavemente una mano en su hombro para tranquilizarlo. Victoria se detuvo, momentáneamente desconcertada por la reacción, pero recuperó rápidamente su compostura. «Ha pasado tanto tiempo. Es normal que esté confundido», dijo con una risa ligera que sonó artificial. 5 años, 2 meses y 18 días para ser exactos, puntualizó doña Mercedes con afilada precisión. Bastante tiempo para recordar que tienes un hijo. Madre, por favor, intervino Gustavo. Victoria está aquí ahora. Escuchémosla. La recién llegada lanzó una mirada rápida hacia Paloma, como evaluando si debía hablar frente a ella. La señorita Esperanza es la enfermera de Mateo, explicó Gustavo. Notando su reticencia, puedes hablar con libertad. Victoria asintió y se sentó elegantemente, cruzando sus largas piernas. He pasado los últimos años en un profundo viaje personal. Comenzó, con voz estudiadamente emocionada. Terapia, retiros espirituales. Incluso estuve un tiempo en un monasterio en Nepal. Doña Mercedes emitió un sonido escéptico, que ignoró olímpicamente. Necesitaba sanar para poder ser la madre que Mateo merece. El trauma de ver a mi hijo, así, fue demasiado para mí entonces, pero ahora estoy preparada. ¿Preparada para qué exactamente?, preguntó Gustavo con cautela. Para formar parte de su vida de nuevo, para ayudar en su crianza. Hubo un silencio tenso. Paloma observaba la escena sin perder detalle, notando la incomodidad de Mateo ante cada palabra de su madre. El niño, habitualmente expresivo con ella, había adoptado una máscara de pasividad absoluta, como si intentara desaparecer. El dinero se acabó, ¿verdad?, soltó doña Mercedes de repente. Por eso estás aquí. Un destello de furia cruzó el rostro de Victoria, antes de ser reemplazado por una expresión dolida. ¿Cómo puede pensar eso de mí? Solo quiero reconectar con mi hijo.
Tu hijo tiene nombre, Victoria, dijo Gustavo. Es Mateo, y durante 5 años no te ha importado lo suficiente como para llamar siquiera en su cumpleaños. Victoria se levantó. Acercándose a Gustavo con movimientos felinos, le colocó una mano en el brazo. Incluso a través de la distancia, Paloma pudo sentir la carga de intimidad pasada en ese gesto. Gustavo, tú más que nadie sabes por lo que pasé, cómo me derrumbé. No merezco una segunda oportunidad. Algo se removió visiblemente en él. A pesar de todo, pensó Paloma, aún quedaban brasas de aquel fuego. Mateo necesita estabilidad, respondió finalmente. No puedes simplemente reaparecer en su vida y esperar que todo vuelva a ser como antes. No espero eso. Solo pido tiempo, conocerlo de nuevo, poco a poco. La tensión era palpable. Doña Mercedes observaba a su nuera con evidente desprecio, pero para sorpresa de Paloma, no intervino más. Era como si estuviera evaluando silenciosamente la situación. Deberías conocer a Sebastián Vega, dijo finalmente la matriarca, cambiando abruptamente de tema. Un inversionista interesado en la farmacéutica. Estará en la gala benéfica del viernes. Victoria pareció momentáneamente desconcertada por el giro de la conversación. Por supuesto, me encantaría, respondió, recuperando su sonrisa profesional. Siempre he creído en la obra filantrópica de la familia. Paloma contuvo un bufido de incredulidad, tan falsa como una moneda de 3 pesos, pensó. La reunión continuó con una tensa merienda. Victoria intentó varias veces acercarse a Mateo, quien se mantuvo completamente cerrado a sus avances. Cada gesto de la mujer parecía calculado para las miradas de Gustavo, no para el bienestar del niño. Cuando finalmente terminó el encuentro, Paloma llevó a Mateo de vuelta a su habitación. El pequeño parecía agotado emocionalmente. ¿Estás bien?, le preguntó cuando estuvieron solos. Él negó lentamente con la cabeza. No te preocupes, no dejaré que nadie te haga daño. Mateo la miró con una intensidad que le estrujó el corazón. Lo prometo. Esa noche, mientras arropaba al niño, Gustavo apareció en la puerta. ¿Puedo hablar con usted un momento? En el pasillo, lejos de los oídos de Mateo, Gustavo parecía luchar con sus palabras. Victoria quiere pasar tiempo a solas con Mateo mañana. No creo que sea buena idea tan pronto, respondió Paloma con firmeza. Él está muy alterado. Es su madre, una madre que lo abandonó cuando más la necesitaba, replicó, olvidando momentáneamente su posición subordinada. Lo siento, no debí. No, tiene razón, suspiró Gustavo, pasándose una mano por el cabello con frustración. Pero ella insiste, y mi madre sorprendentemente la apoya. ¿Por qué doña Mercedes cambiaría de opinión tan repentinamente? No lo sé, admitió él. Pero quiero que usted esté presente durante esas visitas, oficialmente como apoyo médico, pero en realidad, para vigilarla, completó Paloma. Exacto, no confío en sus intenciones, por mucho que una parte de mí quiera creerle. Sus miradas se encontraron en el pasillo tenuemente iluminado, por un instante. Paloma vio algo más que preocupación en los ojos de Gustavo, una vulnerabilidad, quizás incluso un destello de atracción que la tomó completamente por sorpresa. Confundida, dio un paso atrás. Estaré pendiente, aseguró recomponiéndose. Mateo es mi prioridad. Gracias, murmuró él, y por primera vez desde que lo conocía. Sonaba sinceramente agradecido. Mientras Gustavo se alejaba, Paloma se quedó pensativa en el pasillo. El regreso de Victoria complicaba todo, pero también habría nuevas posibilidades. Si lograba ganarse la confianza de Gustavo, quizás podría acceder a información sobre su padre, sobre la verdad tras la fortuna de los Castañeda. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, Victoria Fuentes observaba desde las sombras del jardín la ventana iluminada de la habitación de Mateo, mientras hablaba por teléfono. Sí, estoy dentro, decía en voz baja. El niño está sorprendentemente mejor. Esa enfermera ha logrado algo. Sí, me encargaré de ella. Pero primero, necesito asegurarme de que Gustavo cambie su testamento. No he aguantado años de terapeutas inútiles para volver con las manos vacías. El viento arrastró sus palabras hacia la noche, como un presagio de las tormentas que se avecinaban. Los días siguientes fueron un extraño juego de ajedrez en la mansión Castañeda. Victoria, instalada en una de las habitaciones principales,
Aparecía estratégicamente durante las comidas y sesiones de terapia, siempre impecablemente vestida y con una sonrisa ensayada que nunca alcanzaba sus ojos. Paloma observaba cómo la mujer intentaba torpemente conectar con Mateo, quien se cerraba completamente en su presencia. Era evidente que Victoria no tenía idea de cómo tratar a un niño con parálisis cerebral. Sus gestos exagerados y su voz condescendiente revelaban su incomodidad y falta de preparación. «Mateo, cariño, mira lo que mamá te ha traído», dijo una tarde, mostrándole un juguete complicado que requería motricidad fina. El niño ni siquiera volteó a verla. «Ay, sigue igual de obstinado», comentó con una risita forzada, dirigiéndose a Paloma. Siempre fue un niño difícil. Paloma tuvo que morderse la lengua para no responder. En su experiencia, no existían niños difíciles, solo adultos incapaces de comprenderlos. No es obstinación. Señora Victoria, Mateo simplemente necesita formas distintas de comunicación y actividades adaptadas a sus capacidades, explicó con tono profesional. Por ejemplo, disfruta mucho cuando le leo cuentos o escucha música. Victoria frunció ligeramente los labios, como si le molestara que alguien conociera mejor a su hijo que ella. ¿No hay algún tratamiento experimental que podamos intentar?, preguntó, cambiando abruptamente de tema. Gustavo mencionó que la farmacéutica está desarrollando nuevos medicamentos para condiciones neurológicas. El tratamiento actual ya es bastante intenso, respondió Paloma cautelosamente. En mi opinión profesional, lo que Mateo necesita es menos medicación y más terapias físicas y cognitivas. La mirada que le dirigió Victoria estaba cargada de algo que Paloma no pudo identificar completamente. Desprecio, sospecha. «Vaya, estás muy segura para ser solo una enfermera», comentó con una sonrisa que no ocultaba su desdén. «¿Dónde estudiaste, querida?» «Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en neurorehabilitación pediátrica», respondió, sosteniendo su mirada. «Impresionante», dijo Victoria sin entusiasmo. «Aún así, confío más en los médicos con títulos en Harvard, como el Dr. Valverde». Cuando Victoria finalmente se retiró para una cita urgente en el spa, Paloma soltó el aire que inconscientemente había estado conteniendo. Mateo, notando su tensión, le tomó la mano con un esfuerzo que la conmovió. «No te preocupes, campeón. Estamos juntos en esto», le aseguró, apretando suavemente sus deditos. Esa tarde, mientras Mateo descansaba, Paloma trabajó en un proyecto secreto. Usando los diseños de su padre y materiales que había ido recolectando discretamente, estaba construyendo un andador adaptado a las necesidades específicas de Mateo. A diferencia de los modelos comerciales, este tenía un sistema de soporte más ergonómico y permitía ajustes personalizados. Estaba tan concentrada que no escuchó los pasos acercándose hasta que una voz la sobresaltó. «¿Qué es eso?». Paloma se giró para encontrar a Gustavo observando su trabajo desde la puerta. «Es un prototipo de andador para Mateo», confesó, sabiendo que era inútil mentir, basado en diseños para neurorehabilitación. En lugar de la reprimenda que esperaba, Gustavo se acercó, genuinamente interesado. «¿Crees que podría usarlo? ¿Con entrenamiento adecuado? Sí. Sus piernas tienen más fuerza de la que todos creen. El problema no es muscular, sino de comunicación entre cerebro y cuerpo». Gustavo examinó el diseño con ojo crítico, acariciando pensativamente las barras de aluminio ligero. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?». Paloma dudó. Era peligroso revelar demasiado, pero necesitaba su apoyo. «Mi padre era inventor. Me enseñó a construir cosas. Debió ser un hombre extraordinario». «Lo era», respondió ella, con un nudo en la garganta. «Murió cuando yo tenía 12 años. Un accidente, aunque mi abuela siempre sostuvo que fue otra cosa». Sus miradas se encontraron, y por un instante, Paloma temió haber dicho demasiado, pero la expresión de Gustavo solo mostraba empatía. «Lo siento mucho. Perder a un padre a esa edad marca para siempre». La sinceridad en su voz desarmó momentáneamente a Paloma. Era desconcertante ver humanidad en el hombre que había imaginado como un monstruo durante tantos años. «¿Puedo ayudarte?», ofreció él, arremangándose la camisa. «Tengo algo de experiencia en diseño mecánico». Durante las siguientes horas, trabajaron juntos en el andador. Gustavo resultó ser sorprendentemente hábil con las herramientas,
y sus sugerencias para mejorar la estabilidad del diseño eran valiosas, Paloma descubrió una faceta de él que nunca hubiera imaginado. Un hombre inteligente, minucioso, apasionado por resolver problemas. Cuando Mateo despertó y los encontró trabajando juntos, su rostro se iluminó con una sonrisa que valía más que todas las palabras. ¿Quieres probarlo, campeón?, preguntó Gustavo con una emoción infantil que transformó completamente su rostro habitualmente severo. El andador todavía necesitaba ajustes, pero permitieron que Mateo lo tocara, que se familiarizara con la idea. El niño acariciaba las barras con curiosidad, como si pudiera sentir la promesa de libertad que representaban. Palo, ma, articuló con esfuerzo, pero claramente, los ojos de Gustavo se agrandaron de asombro. Está diciendo nuestros nombres. Te dije que entendía todo, sonrió Paloma. Solo necesitaba que alguien creyera en él. Algo cambió en Gustavo en ese momento, como si una fortaleza interior, construida durante años de amargura y resignación, comenzara a resquebrajarse. Se arrodilló junto a la silla de Mateo, tomando sus manitas entre las suyas. «Perdóname, hijo», susurró con voz quebrada, «por todos estos años en que no supe cómo estar contigo». Mateo, con un esfuerzo enorme, levantó su mano temblorosa hasta tocar la mejilla de su padre, un gesto tan pequeño y a la vez tan monumental que Paloma sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. La intimidad del momento se rompió con la llegada inesperada de doña Mercedes. La anciana se detuvo en seco al ver la escena, su hijo arrodillado frente a Mateo, Paloma junto a ellos, y el extraño artefacto entre los tres. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz gélida. Gustavo se incorporó lentamente, pero no soltó la mano de su hijo. «Mateo está progresando, madre. Puede comunicarse, y vamos a ayudarlo a caminar con este andador». «Tonterías», replicó ella. «El duerre. Valverde ha sido muy claro sobre sus limitaciones. Este tipo de falsas esperanzas solo causará más dolor a largo plazo». «Ya no se trata de esperanzas». «Señora», intervino Paloma, «Mateo ha demostrado capacidades que nadie se molestó en buscar antes». La mirada que le dirigió doña Mercedes estaba cargada de odio apenas contenido. «¿Y usted qué sabe? Una simple enfermera contratada hace unas semanas cree conocer mejor a mi nieto que su propia familia o médicos especialistas». «Madre». La voz de Gustavo adquirió un tono firme que sorprendió a ambas mujeres. «Voy a tomar decisiones diferentes respecto a Mateo a partir de ahora. Quiero que tenga una vida lo más normal posible». La anciana palideció visiblemente. «Estás cometiendo un grave error, influenciado por esta mujer», escupió, señalando a Paloma. «Investiguémosla a fondo antes de permitirle experimentar con el niño». «Ya la investigamos exhaustivamente antes de contratarla», respondió Gustavo. «Y ahora, si nos disculpas, estábamos en medio de algo importante». Era una despedida educada pero firme. Doña Mercedes, no acostumbrada a ser desafiada, apretó los labios hasta formar una línea blanca. «Hablaremos de esto más tarde», sentenció antes de retirarse con pasos rígidos. Cuando se marchó, Paloma soltó el aliento que había estado conteniendo. La animosidad de la matriarca era casi palpable. «No te preocupes por mi madre», dijo Gustavo, notando su inquietud. «Siempre ha sido sobreprotectora». Paloma asintió, aunque la palabra que ella usaría sería controladora, o quizás algo mucho más siniestro. «Deberíamos continuar mañana», sugirió, consciente de que Mateo comenzaba a mostrar signos de cansancio. «Ha sido un día emocionante para todos». Mientras acomodaba a Mateo para dormir, le contó un cuento sobre un pequeño pájaro que, aunque nació con un ala diferente, encontró su propia forma de volar. El niño escuchaba con ojos brillantes, comprendiendo perfectamente el mensaje. Cuando terminó, Gustavo estaba en la puerta, observándolos con una expresión indescifrable. «Tiene un don con él», comentó mientras salían de la habitación. «No es un don, es simplemente verlo como una persona completa, no como una condición médica». Gustavo asintió pensativamente. «Paloma», dijo su nombre por primera vez, sin formalismos. «Gracias por devolvernos la esperanza». La intensidad en su mirada hizo que el corazón de Paloma diera un vuelco inesperado. Una alarma sonó en su interior. No podía permitirse desarrollar sentimientos por este hombre.
No mientras existieran tantos secretos y sospechas entre ellos. Es mi trabajo, respondió, dando un paso atrás. Ambos sabemos que va mucho más allá de eso. Antes de que pudiera responder, escucharon voces acercándose. Victoria y doña Mercedes regresaban de alguna reunión privada, sus rostros transformándose en máscaras de cordialidad al verlos juntos en el pasillo. Gustavo, cariño, justo hablábamos de ti, dijo Victoria con una dulzura empalagosa. Mercedes me contaba sobre la gala benéfica del viernes. Me acompañarás, ¿verdad? La tensión entre los cuatro era casi tangible. Paloma notó cómo doña Mercedes estudiaba la proximidad entre ella y su hijo con ojos de halcón. Por supuesto, respondió Gustavo mecánicamente. Mientras se alejaba con Victoria del brazo, lanzó una última mirada a Paloma por encima del hombro, una mirada cargada de algo nuevo e indefinible, que la dejó inquieta durante horas. Esa noche, incapaz de dormir, Paloma revisaba nuevamente los cuadernos de su padre cuando notó algo extraño. Una fotografía vieja doblada entre las páginas. La imagen mostraba a dos mujeres jóvenes sonriendo a la cámara. Una era claramente su abuela Consuelo, y la otra, el shock la dejó sin aliento. La otra mujer, décadas más joven pero inconfundible, era doña Mercedes Castañeda, con manos temblorosas. Paloma guardó la fotografía en su bolsillo. La imagen de su abuela junto a una joven Mercedes Castañeda abría un universo de preguntas que no podía responder sola. Necesitaba hablar con Consuelo urgentemente, pero tendría que esperar hasta su próximo día libre. La mañana siguiente trajo consigo un cielo plomizo que presagiaba tormenta. La mansión Castañeda parecía aún más sombría bajo aquella luz difusa. Mientras ayudaba a Mateo con su desayuno, Paloma notaba una tensión inusual en el ambiente. Los sirvientes cuchicheaban en los pasillos, y doña Mercedes había convocado una reunión improvisada con el personal de seguridad. «Tenemos un invitado especial», le informó Silvia al pasar. «El señor Sebastián Vega, el inversionista. Doña Mercedes quiere que todo sea perfecto». Aquel nombre volvió a resonar en la memoria de Paloma. Lo había escuchado mencionar varias veces, y algo en él despertaba una inquietud inexplicable. Poco después, mientras realizaba ejercicios de fisioterapia con Mateo, la puerta se abrió sin previo aviso. Un hombre alto, de unos 40 años, entró con paso confiado. A primera vista, su rostro resultaba extrañamente familiar, aunque Paloma estaba segura de no haberlo visto antes. «Disculpe la intrusión», dijo con voz profunda. «Me dijeron que aquí encontraría al pequeño heredero Castañeda. Las visitas deben ser autorizadas», respondió Paloma, instintivamente protectora, y generalmente se anuncia uno antes de entrar. El hombre sonrió, un gesto que transformó completamente su rostro. «Sebastián Vega», se presentó, extendiendo su mano. «Y usted debe ser la famosa enfermera que está revolucionando esta casa». Paloma estrechó su mano con cautela. Había algo en sus ojos, una intensidad familiar que no lograba ubicar. «¿Cómo está, campeón?», preguntó a Mateo, agachándose a su altura con una naturalidad sorprendente. A diferencia de Victoria, no había condescendencia en su trato. Para asombro de Paloma, Mateo respondió con una pequeña sonrisa. «Tiene buen ojo para las personas», comentó Sebastián. «Los niños siempre saben quién viene con buenas intenciones». «¿Y usted viene con buenas intenciones, señor Vega?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de un significado que iba más allá de las palabras. Sebastián la miró directamente, como evaluando si podía confiar en ella. «Eso depende de para quién», respondió finalmente. «Para Mateo, definitivamente. Para otros en esta casa, el tiempo lo dirá». Antes de que Paloma pudiera indagar más, Gustavo apareció en la puerta. «Vega, te estaba buscando. La reunión ya va a comenzar». «Por supuesto», respondió Sebastián, incorporándose. «Ha sido un placer, señorita. Esperanza, Paloma Esperanza». Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos al escuchar su apellido, tan fugaz que Paloma creyó haberla imaginado. «Nos veremos pronto, Paloma Esperanza», dijo, con un énfasis peculiar en su nombre completo. Cuando los hombres se marcharon, Paloma quedó intrigada. Había algo en Sebastián Vega que no encajaba con la imagen del típico inversionista frío y calculador. Esa tarde, mientras Mateo descansaba, decidió investigar por su cuenta. La gala benéfica se acercaba,
y toda la mansión estaba en preparativos frenéticos, lo que le daba cierta libertad de movimiento. Aprovechando un momento en que el estudio principal quedó vacío, se deslizó dentro y comenzó a revisar discretamente los archivos. Buscaba cualquier documento relacionado con su padre, con la fórmula robada, o con Sebastián Vega, en un cajón cerrado con llave, que logró abrir usando técnicas aprendidas en sus años rebeldes. Encontró una carpeta etiquetada Expedición Himalaya, incidente TC. Las iniciales le hicieron contener la respiración. TC, Tadeo Castañeda, el hermano supuestamente fallecido de Gustavo. Las fotografías del expediente mostraban el equipo de rescate, el sitio del accidente, informes médicos preliminares, y algo que heló su sangre, un informe confidencial que sugería sabotaje en el equipo de escalada. No deberías estar aquí. La voz a sus espaldas casi la hizo gritar. Sebastián Vega estaba en la puerta, observándola con expresión indescifrable. Yo solo estaba buscando la verdad, completó él, cerrando la puerta tras de sí. Lo sé, Paloma Ibarra. El uso de su verdadero apellido la dejó paralizada. ¿Quién es usted realmente?, preguntó, preparándose para gritar si fuera necesario. Sebastián se acercó lentamente y, para su desconcierto, sonrió con una mezcla de tristeza y complicidad. Alguien que también busca justicia, respondió en voz baja. Tadeo Castañeda no murió en esa montaña, Paloma, que sobrevivió con graves heridas que requirieron cirugías reconstructivas y pasó 5 años reconstruyendo no solo su rostro, sino también las pruebas de los crímenes de su familia. La revelación la golpeó como una avalancha. Usted es Tadeo Castañeda, él asintió lentamente, el mismo que descubrió cómo su madre y hermano robaron la fórmula de Ramón Ibarra, tu padre, el mismo que fue enviado a una muerte segura cuando amenazó con exponer la verdad. Paloma retrocedió hasta chocar con el escritorio. Era demasiada información para asimilar de golpe. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Cómo sabe quién soy? Te reconocí por tu parecido con Ramón, y porque he seguido tu carrera desde lejos. Siempre supe que eventualmente buscarías respuestas. Pero, ¿por qué regresar ahora? ¿Por qué como inversionista? Porque la farmacéutica Castañeda está a punto de lanzar un nuevo medicamento revolucionario, explicó Tadeo, basado enteramente en la fórmula original de tu padre, pero modificada para maximizar ganancias, sin considerar efectos secundarios. Necesitaba acceso interno para obtener pruebas. Paloma pensó inmediatamente en Mateo, en los medicamentos que le administraban. El tratamiento de Mateo, comenzó. Es parte del experimento, confirmó Tadeo con amargura. Mi sobrino ha sido un conejillo de indias durante años. Valverde manipula su medicación no solo para mantenerlo controlado, sino para probar variaciones de la fórmula. La indignación hizo que Paloma apretara los puños con fuerza. Eso es monstruoso. Mi madre es una mujer despiadada. La perfección de la familia y el imperio farmacéutico son sus únicos dioses. Un nieto con discapacidad no encajaba en su visión. ¿Y Gustavo? ¿Él sabe todo esto? Tadeo suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. Mi hermano es complicado, parte víctima, parte cómplice. Cerró los ojos ante muchas cosas porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero creo que está cambiando. Gracias a ti. Un ruido en el pasillo los alertó. Rápidamente, Tadeo tomó los documentos y se los entregó a Paloma. Escóndelos. Te buscaré después de la gala. Juntos podemos exponer toda la verdad. Justo cuando la puerta comenzaba a abrirse, Tadeo improvisó, adoptando una postura más formal. Como le decía, señorita Esperanza, aprecio mucho su dedicación con el pequeño Mateo. Si todas las enfermeras fueran tan profesionales. Victoria apareció en el umbral, sus ojos entrecerrados con sospecha. Vaya, qué coincidencia encontrarlos aquí, dijo con falsa ligereza. ¿Interrumpo algo? En absoluto, respondió Tadeo sin pestañear. La señorita Esperanza me actualizaba sobre los progresos de Mateo. Estoy impresionado. Victoria miró de uno a otro, claramente escéptica. Qué considerado de tu parte, Sebastián, aunque creía que esos temas te aburrían profundamente. Un buen inversionista se interesa por todo lo relacionado con la familia en la que invierte, replicó él con una sonrisa encantadora. Y ahora, si me disculpan, tengo una llamada pendiente. Cuando Tadeo se marchó,
Victoria cerró la puerta y encaró a Paloma. «No creas que no he notado lo que intentas hacer», dijo, abandonando toda pretensión de amabilidad. «Primero te ganas al niño, luego a Gustavo, una estrategia bastante obvia. Mi único interés es el bienestar de Mateo», respondió Paloma con firmeza. Victoria soltó una risa seca. «Por favor, todas queremos algo aquí. Tú, yo, doña Mercedes. Hasta el misterioso señor Vega. Esto es un juego de poder, querida. Mateo no es un peón en un tablero. Todos somos peones. Algunos simplemente no lo saben todavía». Victoria se acercó peligrosamente. «Investigué sobre ti, Paloma Esperanza. Es curioso que no haya casi nada antes de tus 15 años, como si hubieras aparecido de la nada». El corazón de Paloma se aceleró. Su abuela había cambiado legalmente su apellido después de la muerte de su padre, temerosa de represalias. «No sé de qué habla. Lo averiguaré». «No te preocupes», sonrió Victoria con malicia. «Y cuando lo haga, te irás por donde viniste». La amenaza quedó flotando en el aire mientras Victoria se retiraba con paso elegante, dejando a Paloma con un nudo en el estómago. Esa noche, mientras preparaba a Mateo para dormir, Gustavo apareció con una expresión indescifrable. «¿Puedo hablar con usted un momento?», pidió, señalando hacia el pasillo. Una vez fuera del alcance de oídos pequeños, Gustavo la sorprendió con una petición inesperada. «Quiero que asista a la gala benéfica del viernes». «Yo, pero mi lugar es con Mateo. Carmela puede cuidarlo por una noche», insistió él. Necesito que estés allí». El cambio al tuteo íntimo no pasó desapercibido para Paloma. «¿Por qué?». «Porque voy a anunciar cambios importantes en el tratamiento de Mateo». «¿Y por qué?», dudó un instante. «Confío en ti más que en cualquier otra persona en esta casa». La sinceridad en su voz la desarmó completamente. ¿Cómo podía este hombre, a quien había odiado durante años sin conocerlo, despertar ahora sentimientos tan contradictorios en ella? «Estaré allí», prometió finalmente. Mientras regresaba con Mateo, una certeza se instaló en su corazón. La gala del viernes sería un punto de inflexión, para bien o para mal. Nada volvería a ser igual después. Lo que no podía imaginar era cuán profética resultaría esa premonición. La mañana de la gala benéfica, el cielo sobre la Ciudad de México se presentaba amenazador. Nubes oscuras se arremolinaban en el horizonte, mientras un viento inquieto sacudía los árboles centenarios de la mansión Castañeda. La casa era un hervidero de actividad. Floristas, camareros, músicos y personal de seguridad entraban y salían en un ballet caótico perfectamente orquestado por doña Mercedes. A pesar del bullicio, Paloma mantenía su rutina con Mateo. Ese día, sin embargo, había algo especial planeado. «Hoy vamos a intentar algo nuevo», le susurró al niño, mientras cerraba cuidadosamente la puerta de la habitación. De debajo de la cama, sacó el andador que había estado perfeccionando con Gustavo. «¿Recuerdas los ejercicios que hemos practicado? Hoy vamos a ponerlos a prueba». Los ojos de Mateo brillaron con determinación. Durante las últimas semanas, mientras todos creían que dormía su siesta, Paloma lo había estado preparando. Ejercicios para fortalecer sus piernas, práctica para mantener el equilibrio, sesiones para mejorar su coordinación. «Vamos», articuló Mateo, con esa voz temblorosa pero decidida que hacía que el corazón de Paloma se hinchara de orgullo. Con infinita paciencia, lo ayudó a ponerse de pie junto al andador. Las piernas del niño temblaban por el esfuerzo, pero se mantenían firmes. Sus manos se aferraron a las barras de soporte, los nudillos blancos por la tensión. «Despacio», le indicó Paloma. «Un pasito a la vez, como practicamos». El primer paso fue vacilante, el segundo un poco más firme. Al tercero, una sonrisa radiante iluminó el rostro de Mateo. «Lo estás haciendo», exclamó Paloma en un susurro emocionado. «Estás caminando». Eran apenas unos pasos temblorosos desde la cama hasta la ventana, pero para Mateo representaban un universo de posibilidades que todos, excepto Paloma, le habían negado. «Sorpresa, papá», dijo el niño, pronunciando las palabras con esfuerzo pero con claridad. «Sí, será una sorpresa maravillosa», asintió Paloma, con lágrimas contenidas. «Esta noche, durante la gala, mostraremos a todos lo valiente y fuerte que eres.
Habían planeado cuidadosamente la revelación. Gustavo anunciaría los cambios en la dirección de la Fundación Castañeda, enfocándose en terapias innovadoras en lugar de medicamentos. Luego, como demostración del potencial de este enfoque, Mateo aparecería caminando con su andador especial. Un trueno retumbó a lo lejos, como un presagio. Paloma sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. «Creo que tendremos tormenta esta noche», comentó, ayudando a Mateo a regresar a su silla. «Pero nada nos detendrá, ¿verdad, campeón?». El niño negó con determinación. Mientras tanto, en el estudio principal, una reunión tensa tenía lugar. Doña Mercedes, el Dr. Valverde y Victoria discutían en voces contenidas pero cargadas de urgencia. «Es inaceptable», sentenció la matriarca, golpeando el escritorio con su bastón. «Gustavo pretende anunciar esta noche una reestructuración completa de la línea neurológica. Décadas de trabajo tiradas a la basura por las ideas de esa enfermera. Quizás podríamos posponer el anuncio», sugirió Victoria, calculadora como siempre. «Convencerlo de que necesitamos más investigación antes de comprometernos públicamente». «Imposible», respondió Valverde, secándose el sudor de la frente. «Ya ha invitado a la prensa especializada y a los principales accionistas. Si se retracta ahora, las acciones caerán en picada. Todo esto es culpa de esa mujer», siseó doña Mercedes. «Desde que llegó, ha envenenado la mente de mi hijo con falsas esperanzas. ¿Y tú?», señaló acusadoramente a Victoria. «Se suponía que lo distraerías, que recuperarías tu influencia sobre él». Victoria se tensó visiblemente. «Lo he intentado, pero Gustavo ha cambiado. Ya no es el hombre maleable que conocí. Ahora tiene opiniones propias. Y ese tal Sebastián Vega», continuó la anciana, ignorando la excusa de su nuera. «Hay algo en él que me resulta inquietantemente familiar. Su interés en los archivos históricos de la empresa, sus preguntas sobre las fórmulas originales». El Dr. Valverde palideció súbitamente. «No creerá que podría ser». «No, es imposible. Confirmamos su muerte». «¿La muerte de quién?», preguntó Victoria, confundida. Doña Mercedes la ignoró nuevamente. «Nunca encontraron el cuerpo», murmuró, más para sí misma que para los presentes. Solo el equipo destrozado. Un silencio cargado de tensión llenó la habitación. Finalmente, la matriarca pareció tomar una decisión. «Doctor, ¿trajo lo que le pedí?». Valverde asintió, extrayendo de su maletín un frasco pequeño con un líquido transparente. «La última versión del Neuroblock», explicó. «Potencia triplicada, acción inmediata. Pero Mercedes, debo advertirle, en dosis elevadas podría causar efectos secundarios graves. Incluso, no me interesan los detalles técnicos», lo interrumpió fríamente. «Solo necesito saber si funcionará para mantener a Mateo controlado durante la gala. Sin duda, pero es experimental. Jamás ha sido probado en pacientes tan jóvenes». Victoria observaba el intercambio con una mezcla de horror y fascinación. «¿Están sugiriendo drogar al niño para que no pueda mostrar sus avances?», preguntó, con un destello de humanidad inesperado. «Estamos protegiendo el futuro de esta familia y de miles de accionistas», replicó doña Mercedes. «Un futuro que tú también compartirás, querida, si cooperas». La amenaza velada no pasó desapercibida. Victoria calló, recordando sus propias motivaciones para regresar. En ese momento, llamaron a la puerta. Rápidamente, el Dr. Valverde guardó el frasco y adoptó una expresión profesional. Era Sebastián Vega. «Disculpen la interrupción», dijo con una sonrisa cordial que no alcanzaba sus ojos. Buscaba a Gustavo para ultimar algunos detalles de la inversión. Doña Mercedes lo estudió intensamente, como si intentara ver a través de su rostro reconstruido. «Mi hijo está supervisando los preparativos del salón principal», respondió. «Pero ya que está aquí, señor Vega, quizás podría satisfacer mi curiosidad. ¿Dónde exactamente realizó sus cirugías estéticas? El trabajo es impresionante». La pregunta, aparentemente casual, contenía una trampa. Sebastián ni siquiera parpadeó. «En Suiza, después de un accidente de auto bastante desafortunado, los cirujanos europeos son verdaderos artistas. Debe haber sido traumático», insistió ella. «Lo fue, pero como dicen, lo que no nos mata nos hace más observadores». La tensión entre ambos era palpable.
Finalmente, la anciana sonrió fríamente. Disfrute la gala esta noche, señor Vega. Promete ser inolvidable. Mientras tanto, en su pequeña habitación, Paloma se preparaba para la velada. Nunca había asistido a un evento de tal magnitud, y su guardarropa era limitado. Milagrosamente, esa mañana había encontrado un vestido sencillo pero elegante colgado en su puerta, con una nota de Gustavo: para que brilles esta noche. El gesto la conmovió y complicó aún más sus sentimientos contradictorios. ¿Cómo reconciliar al hombre atento y transformado que ahora conocía con el villano de las historias de su abuela? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Silvia, la asistente. «Doña Mercedes solicita tu presencia en el cuarto de Mateo», informó con expresión inquieta. «El doctor Valverde ha venido para una revisión de último momento». Paloma sintió que la sangre se le helaba en las venas. «El Doerer Valverde, pero si no estaba programada ninguna visita hoy». Aparentemente, hubo un cambio de planes. Sin perder un segundo, Paloma corrió hacia la habitación de Mateo. Cuando llegó, encontró a doña Mercedes sosteniendo un vaso de agua mientras Valverde preparaba una jeringa. «¿Qué está haciendo?», demandó, interponiéndose entre ellos y el niño. «Una simple precaución», respondió el médico con falsa calma, «para asegurarnos de que Mateo esté tranquilo durante el evento. No necesita más medicación. Ya tomó su dosis matutina y está perfectamente». Doña Mercedes avanzó un paso, su rostro una máscara de autoridad gélida. «Apártese, señorita Esperanza. El doctor sabe lo que hace». «No», respondió Paloma con firmeza. «No permitiré que lo sigan drogando para mantenerlo dócil. He visto sus progresos cuando la medicación disminuye. Lo que ustedes hacen no es tratamiento, es sabotaje». La acusación flotó en el aire como una declaración de guerra. Los ojos de doña Mercedes se estrecharon peligrosamente. «¿Cómo se atreve? Usted es una simple empleada, reemplazable en cualquier momento». «Quizás», intervino Gustavo desde la puerta, sorprendiendo a todos. «Pero tiene razón». El empresario entró en la habitación, su expresión una mezcla de determinación y dolor. «No más inyecciones, no más sedantes. Esta noche Mateo asistirá al evento tal como está, madre, y mañana comenzaremos una evaluación completa con especialistas independientes». La matriarca palideció de furia. «Has perdido la cabeza, todo lo que hemos construido». «¿A costa de qué?», la interrumpió Gustavo. «De la vida de mi hijo, eso se acabó». El doter Valverde, notando que la situación se volvía contra ellos, recogió discretamente sus instrumentos. «Pensaré en lo mejor para mi paciente», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «Pero deben considerar los riesgos de suspender abruptamente el tratamiento». «Lo discutiremos después de la gala», respondió Gustavo secamente. «Por ahora, mi decisión está tomada». Cuando el médico y doña Mercedes se retiraron, esta última lanzando una mirada venenosa a Paloma, Gustavo se acercó a su hijo y se arrodilló frente a él. «¿Estás listo para esta noche, campeón?», le preguntó con ternura. Mateo asintió, con una determinación en los ojos que hacía tiempo no mostraba. «Sorpresa», respondió, intercambiando una mirada cómplice con Paloma. Gustavo miró interrogante a la enfermera. «Le tenemos preparada una sorpresa», explicó ella con una sonrisa. «Algo que demostrará a todos lo que este pequeño guerrero puede lograr cuando se le da la oportunidad». Afuera, el primer relámpago iluminó el cielo oscurecido. La tormenta tan anunciada finalmente llegaba, coincidiendo con la que se gestaba dentro de los muros de la mansión Castañeda. Esa noche cambiaría el curso de todas sus vidas, de formas que ninguno podía prever. La mansión Castañeda resplandecía aquella noche como un faro en medio de la tormenta. Centenares de velas y lámparas de cristal iluminaban el camino de entrada, donde una procesión de autos lujosos depositaba a la élite de la sociedad mexicana, empresarios, políticos, celebridades y periodistas, convergían para la gala del 50º aniversario de la farmacéutica Castañeda, un evento que prometía ser histórico por múltiples razones que la mayoría de los asistentes ignoraba. Dentro, el salón principal había sido transformado en un espacio de elegancia atemporal. Orquídeas blancas y cristalería fina adornaban las mesas dispuestas alrededor de un escenario central. En las paredes, fotografías y líneas de tiempo narraban la historia oficial de la empresa, desde sus humildes inicios hasta convertirse en el gigante farmacéutico que era hoy.
Ninguna mención, por supuesto, de fórmulas robadas o científicos envenenados. Paloma observaba todo desde un rincón discreto, incómoda en su vestido prestado pero determinada a cumplir su misión. El andador especial de Mateo estaba oculto tras una cortina cerca del escenario, listo para el momento clave. El niño permanecía en su habitación, preparándose mentalmente con Carmela, quien había recibido instrucciones precisas sobre cuándo bajarle. «Estás hermosa». La voz de Gustavo la sobresaltó. Se había acercado silenciosamente, imponente en su traje hecho a medida. «El azul te sienta bien». «Gracias», respondió ella, luchando contra el rubor que amenazaba con delatar los confusos sentimientos que este hombre despertaba en ella. «Todo está impresionante. 50 años de historia familiar», dijo él, contemplando el salón con expresión compleja. «A veces me pregunto a qué costo». Antes de que Paloma pudiera responder, Victoria apareció como materializada del aire, deslumbrante en un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo. «Gustavo, cariño, te buscan los de Reuters para unas fotos», dijo, enganchando su brazo posesivamente con el de él. Su mirada a Paloma destilaba advertencia. La enfermera puede seguir. Vigilando. Mientras se alejaban, Paloma sintió una presencia a su lado. Era Sebastián, o mejor dicho, Tadeo. «Casi es hora», murmuró él, fingiendo una conversación casual mientras saludaba a algunos invitados con gestos distantes. «¿Tienes los documentos?» «Escondidos en mi habitación», respondió ella en el mismo tono bajo. «¿Estás seguro de que debemos hacerlo así? Gustavo parece estar cambiando. Quizás si habláramos con él primero». «Mi hermano siempre ha sido débil ante nuestra madre», replicó Tadeo con amargura contenida. «Si le advertimos, ella encontrará la manera de manipularlo. No, esta noche la verdad saldrá a la luz de una vez por todas. Por tu padre, por Mateo, por todos los que han sufrido por la ambición de los Castañeda». Al otro lado del salón, doña Mercedes observaba el intercambio con ojos entrecerrados. La matriarca, imponente en su traje negro con broches de diamantes, no perdía detalle de lo que ocurría en su dominio. A su lado, el Dr. Valverde parecía nervioso, bebiendo copa tras copa de champán. «Esa mujer está hablando demasiado con Sebastián», comentó la anciana, sin apartar la mirada de Paloma. «Y hay algo en él que me resulta cada vez más familiar. Esos gestos, esa forma de inclinar la cabeza». El médico palideció visiblemente. «Mercedes, creo que deberíamos posponer el anuncio. Presiento que algo va a salir terriblemente mal». «Tonterías. 50 años de éxito no se celebran con cobardía», replicó ella, implacable. «Además, hemos tomado precauciones. Victoria está vigilando a Gustavo. ¿Y tú?» Su mirada se dirigió a un frasco pequeño que asomaba del bolsillo de Valverde. «Tienes lo necesario por si el niño da problemas». El médico asintió sombríamente, aunque un tic nervioso agitaba su párpado izquierdo. Los tambores sonaron, llamando la atención de todos. Era hora del evento principal. Gustavo subió al escenario entre aplausos, proyectando la imagen del líder carismático que la prensa adoraba. A su lado, doña Mercedes tomó asiento en una silla especial, como la reina que se consideraba. «Damas y caballeros», comenzó Gustavo con voz potente. «Bienvenidos a esta celebración de medio siglo de innovación y compromiso con la salud. La farmacéutica Castañeda ha recorrido un largo camino desde que mi padre inició este sueño en un pequeño laboratorio». Mientras el discurso protocolario continuaba, Paloma se deslizó discretamente hacia la parte trasera del escenario. Era el momento de preparar a Mateo para su gran entrada. Sin embargo, al llegar a la habitación auxiliar donde debería estar esperando, encontró solo a Carmela, pálida y asustada. «¿Dónde está Mateo?», preguntó alarmada. «La señora Victoria vino y dijo que había un cambio de planes», balbuceó la niñera. «Que el señor Gustavo quería que el niño esperara en otro lugar, para una sorpresa especial». El pánico se apoderó de Paloma. Sabía instintivamente que algo andaba terriblemente mal. ¿Hacia dónde fueron? Hacia el despacho del señor, creo. Sin perder un segundo, Paloma corrió por los pasajes de servicio que había aprendido a navegar durante sus semanas en la mansión. Mientras tanto, en el escenario, Gustavo llegaba al punto culminante de su discurso. Y es por eso que hoy anuncio una nueva dirección para nuestra línea de tratamientos neurológicos, basándonos en principios éticos y en la eficacia real, no solo en la rentabilidad. Un murmullo recorrió la audiencia.
Doña Mercedes, sentada a su lado, mantenía una sonrisa congelada que no alcanzaba sus ojos. Este cambio de paradigma estará representado por un proyecto muy personal, la Fundación Mateo Castañeda para terapias innovadoras en parálisis cerebral, inspirada en mi propio hijo y en los increíbles avances que ha logrado gracias a un enfoque más humano y menos farmacológico. En ese preciso instante, un trueno particularmente violento sacudió los ventanales del salón, como si fuera una señal cósmica. Sebastián Vega se levantó de su asiento y avanzó hacia el escenario. «¡Hipócrita!», gritó, con una voz que resonó en el repentino silencio. «Hablas de ética mientras toda tu fortuna está construida sobre mentiras y crímenes». Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse frenéticamente. Gustavo, completamente descolocado, miró al hombre que avanzaba hacia él. «Sebastián, este no es el momento ni el lugar. No me llamo Sebastián», lo interrumpió, subiendo al escenario. «Y tú lo sabes bien, hermano». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Doña Mercedes se puso de pie, tambaleante. «Tadeo», susurró, incrédula. «El mismo que enviaste a morir cuando descubrió tus secretos, madre», respondió él, quitándose los lentes de contacto que alteraban sutilmente el color de sus ojos. «El mismo que sobrevivió para contar la verdad sobre cómo edificaste este imperio sobre cadáveres, mientras el caos estallaba en el salón principal». Paloma finalmente encontraba a Victoria y Mateo en el despacho. La mujer estaba inclinada sobre el niño, sosteniendo una jeringa. «Aléjese de él», gritó Paloma, lanzándose hacia ellos. Victoria se giró, sorprendida pero no arrepentida. «Llegas tarde, querida. Solo estoy siguiendo órdenes médicas». «Eso no es medicación. Es veneno para mantenerlo controlado», replicó Paloma, colocándose entre ella y Mateo. «¿Tanto miedo tienen de que un niño de 7 años muestre al mundo que puede mejorar sin sus drogas?» La exesposa de Gustavo sonrió con desdén. «No entiendes nada. Si el mercado descubre que la fórmula estrella de los Castañeda es más dañina que beneficiosa, todo se derrumbará, y con ello, mi oportunidad de recuperar lo que me corresponde». «Lo que te corresponde», repitió Paloma con incredulidad. «Este niño es tu hijo, no una acción bursátil. Es mi boleto a la fortuna Castañeda», respondió fríamente. «Y ninguna enfermera idealista va a interponerse». Sin previo aviso, Victoria se abalanzó sobre ella. La jeringa brilló amenazadoramente en su mano. Paloma esquivó el ataque por centímetros, empujando a Victoria contra el escritorio. La mujer trastabilló, tirando algunas carpetas y una vela decorativa que rodó hacia unas cortinas de terciopelo. En el forcejeo, Mateo logró maniobrar su silla hacia el teléfono y, con un esfuerzo supremo, lo derribó al suelo, provocando un estruendo. «¡Pequeño demonio!», gritó Victoria, desconcentrada momentáneamente. Ese segundo de distracción fue todo lo que Paloma necesitó. Con un movimiento rápido, logró arrebatarle la jeringa y lanzarla lejos. «Se acabó, Victoria. Vamos al salón. Que todos vean lo que realmente sucede en esta familia». Con Mateo protegido tras ella, Paloma no notó que la pequeña llama de la vela caída había prendido en las cortinas. Un fino hilo de humo comenzaba a elevarse hacia el techo. Mientras tanto, en el salón principal, la situación había escalado a proporciones catastróficas. Tadeo había sacado documentos que probaban cómo los Castañeda habían robado la fórmula de Ramón Ibarra y saboteado después su vehículo para provocar el accidente que acabó con su vida. «Y eso no es todo», continuaba, implacable. «Mi sobrino, Mateo, ha sido utilizado como conejillo de indias durante años. Su medicación ha sido manipulada deliberadamente para mantenerlo incapacitado, todo para ocultar los efectos secundarios de la versión comercial de la fórmula». Gustavo, pálido como un fantasma, miraba alternadamente a su madre y a su hermano resucitado. «Eso no puede ser cierto», balbuceó. «Madre». «Dime que no es cierto». Pero la expresión de doña Mercedes lo decía todo. Su rostro, siempre controlado, se había transformado en una máscara de furia y desprecio. «Todo lo que he hecho ha sido por esta familia», siseó, «por el legado Castañeda, ese científico de quinta. Ibarra me rechazó primero a mí y luego intentó arruinarnos con su maldita moral. Y tu hijo, ese niño defectuoso que iba a manchar nuestro apellido». La confesión, captada por varios micrófonos de la prensa, provocó exclamaciones de horror entre los asistentes. En ese preciso momento,
La puerta lateral se abrió de golpe. Paloma entró empujando la silla de Mateo, seguida por una Victoria descompuesta. «¡El despacho está en llamas!», gritó alguien desde el pasillo. Como invocado por esas palabras, el sistema contra incendios se activó, y la lluvia artificial comenzó a caer sobre los elegantes invitados. Simultáneamente, un relámpago partió el cielo afuera, seguido por el estruendo de un trueno que pareció sacudir los cimientos mismos de la mansión. En medio del caos, con el agua cayendo sobre ellos y los gritos de pánico inundando el salón, Mateo miró a Paloma con una determinación que trascendía su corta edad. Ahora, articuló claramente, era el momento que habían ensayado, con toda la dignidad del mundo. Paloma acercó el andador especial y, bajo las luces parpadeantes y el agua que caía como lágrimas del cielo, ayudó a Mateo a ponerse de pie. El silencio que descendió sobre la multitud fue absoluto, casi reverente. Paso a paso, con esfuerzo pero sin titubeos, Mateo Castañeda caminó por primera vez ante los ojos incrédulos de la alta sociedad mexicana, directamente hacia su padre. La blancura del hospital contrastaba con el caos que Paloma recordaba antes de perder la conciencia. Fragmentos inconexos aparecían en su mente, como piezas de un rompecabezas roto, el incendio extendiéndose rápidamente por el ala oeste de la mansión, el pánico de los invitados corriendo hacia las salidas, Mateo mirándola con terror cuando los separó la multitud, y después, la visión de doña Mercedes atrapada bajo una viga derrumbada, el humo espesándose, la decisión instantánea de regresar por ella pese al odio que sentía, el calor abrasador lamiendo su piel mientras arrastraba a la anciana hacia la ventana. Luego, oscuridad. Los pitidos rítmicos de las máquinas la anclaban al presente. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El dolor, amortiguado por los analgésicos, acechaba como un animal agazapado, listo para atacar en cuanto la medicación disminuyera. Una mano cálida sostenía la suya, a través de sus párpados entreabiertos. Distinguió la figura borrosa de Gustavo, sentado junto a su cama, con el rostro devastado por la preocupación y el agotamiento. «Sigue luchando, Paloma», susurraba él, acariciando su mano vendada. «No te rindas ahora». Quiso hablar, decirle que estaba despierta, pero su garganta estaba demasiado dañada por el humo. Solo un gemido débil escapó de sus labios. «Está respondiendo». La voz de Gustavo se quebró por la emoción. «Doctor, enfermera, ha reaccionado». Un médico entró apresuradamente, seguido por una enfermera. Revisaron sus signos vitales, sus pupilas, su saturación de oxígeno. «Es una buena señal», dijo el médico con cautela. «Pero no se entusiasme demasiado. Las quemaduras son graves, y el daño pulmonar por inhalación de humo es extenso. Las próximas 48 horas serán críticas». Cuando se marcharon, Gustavo volvió a sentarse junto a ella, esta vez acompañado por una figura pequeña en silla de ruedas, Mateo. El niño tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero su mirada se iluminó al ver que Paloma había abierto ligeramente los ojos. «Paloma», articuló claramente, estirando su manita para tocar la cama, temeroso de lastimarla. «Nos salvaste a todos», continuó Gustavo, con la voz entrecortada. «A Mateo, a mi madre, incluso a mí, de mí mismo, con esfuerzo». Paloma movió sus dedos, queriendo preguntar por los demás, por lo que había sucedido después. «Tadeo está bien», comprendió Gustavo sus pensamientos silenciosos. «Está reorganizando la empresa, limpiando décadas de corrupción. Victoria fue arrestada. El incendio fue su responsabilidad. Intentaba destruir documentos comprometedores». Hizo una pausa, luchando con sus emociones. «Mi madre sobrevivió físicamente gracias a ti, pero su mente se quebró al enfrentar la magnitud de sus crímenes. Está en una clínica especializada ahora». Paloma cerró los ojos un instante, asimilando la información. Cuando los abrió nuevamente, su mirada interrogante se dirigió a Mateo. «Está progresando cada día», sonrió Gustavo, acariciando el cabello de su hijo. «Los médicos independientes confirmaron lo que siempre supiste. Sin la sobremedicación, su condición es mucho más manejable. Incluso habla frases cortas ahora». Mateo asintió orgullosamente. «Puedo caminar mejor», dijo. Articulando cada sílaba con cuidado, Gustavo sacó algo de su bolsillo, un anillo con un escudo familiar grabado.
Esto pertenecía a tu padre, dijo suavemente, colocándolo en la mano menos dañada de Paloma. Mercedes lo guardaba como un trofeo macabro todos estos años. Tadeo lo encontró en su caja fuerte, junto con los documentos originales de la fórmula. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Paloma. Era el anillo que su padre siempre llevaba, el símbolo de la familia Ibarra que había añorado recuperar durante tantos años. Sé quién eres realmente, Paloma Ibarra, continuó Gustavo, y entiendo por qué viniste. Tu venganza era justa, pero elegiste salvar en lugar de destruir, a una costa de tu propia vida. Ella intentó hablar, pero solo logró una respiración agitada que activó las alarmas de las máquinas. La enfermera regresó rápidamente, ajustando el oxígeno y pidiéndoles que no la agitaran. «Deberíamos irnos», dijo Gustavo, levantándose reluctante. «Necesitas descansar». Pero Mateo se resistió, con una determinación sorprendente. Maniobró su silla hasta quedar más cerca de la cama. Miró a su padre, solicitando permiso para algo que claramente habían discutido antes. «Adelante, hijo», asintió Gustavo, ayudándolo a incorporarse para que pudiera acercarse más a Paloma. Con esfuerzo pero sin vacilación, Mateo se inclinó sobre ella y en el oído menos dañado por las quemaduras, susurró las palabras que Paloma le había enseñado durante sus terapias secretas. El amor verdadero nunca se rinde. Algo se rompió y sanó simultáneamente dentro de Paloma. Un sollozo escapó de su garganta lastimada, y para asombro de todos, incluyendo al médico que acababa de regresar, sus dedos se cerraron firmemente alrededor de la pequeña mano de Mateo. «Esto es inusual», comentó el doctor, revisando los monitores. «Sus signos vitales están estabilizándose. Es casi como si hubiera decidido quedarse», completó Gustavo. Con una sonrisa esperanzada, los días siguientes fueron una batalla constante contra el dolor y las complicaciones. Los médicos, inicialmente pesimistas, se sorprendieron por la tenacidad con que Paloma se aferraba a la vida. «Tiene la voluntad de un guerrero», comentaban entre ellos. Mateo venía todos los días, contándole sobre su nueva escuela, sus terapias, el mundo que se abría ante él, ahora que ya no estaba prisionero de medicamentos innecesarios. Su presencia era el mejor medicamento para Paloma. Tadeo también la visitaba regularmente, trayendo noticias sobre la transformación radical de la farmacéutica Castañeda. Habían retirado del mercado el controvertido medicamento basado en la fórmula robada y estaban desarrollando una versión mejorada, esta vez con investigaciones éticas y pruebas transparentes. «Tu padre estará oficialmente reconocido como el creador original», le aseguró, «y todos los beneficios futuros se compartirán con una fundación en su nombre». Una tarde, cuando Paloma ya podía sentarse y hablar brevemente, Gustavo llegó con una expresión especialmente solemne. «Tengo algo importante que pedirte», dijo, sentándose junto a su cama. «Cuando te recuperes, me gustaría que presidieras la Fundación Ramón Ibarra para Investigación Neurológica». Ella lo miró sorprendida, su voz todavía un susurro áspero. «¿Por qué yo? Porque tienes el corazón y la visión de tu padre. ¿Y por qué?». Hizo una pausa, tomando su mano con delicadeza. «Nadie más merece reconstruir lo que mi familia destruyó». Sus miradas se encontraron, comunicando sentimientos que aún no podían expresarse completamente con palabras. El camino hacia la confianza sería largo, pero los primeros pasos ya estaban dados. 6 meses después, la recuperación de Paloma había asombrado a todos los especialistas, aunque las cicatrices seguirían con ella de por vida, y algunas limitaciones respiratorias persistían. Había regresado a una vida casi normal. El día de la inauguración oficial de la Fundación Ramón Ibarra, el auditorio principal de la Universidad Nacional estaba repleto. En primera fila, doña Consuelo lloraba silenciosamente, sosteniendo una fotografía de su hijo. A su lado, Mateo, ahora estudiante de una escuela regular con apoyo especializado, esperaba su turno para la presentación especial que había preparado. Paloma, vestida con elegante sobriedad, subió al podio con paso firme, aunque quienes la conocían bien podían notar el ligero esfuerzo que cada movimiento todavía le costaba. «Hace años, mi padre soñó con un mundo donde la medicina no fuera un privilegio sino un derecho», comenzó, su voz ya recuperada pero con un timbre ligeramente diferente, más grave, donde los avances científicos sirvieran primero a los pacientes y después a las ganancias.
Ese sueño fue interrumpido trágicamente, pero no murió con él. Miró a Gustavo, que la observaba desde un costado del escenario, con Tadeo junto a él. Los hermanos Castañeda, reconciliados entre sí aunque nunca completamente con su pasado, representaban ahora una nueva visión para la empresa familiar. Hoy celebramos no solo la memoria de Ramón Ibarra, sino el poder transformador del perdón y la redención. Esta fundación nace del dolor, pero se proyecta hacia la esperanza. Cuando concluyó su discurso, un trueno de aplausos llenó el recinto. Mateo subió al escenario, caminando lentamente con la ayuda de un bastón especialmente diseñado. Se sentó frente al piano de cola que habían instalado especialmente para la ocasión. Sus dedos, antes rígidos y ahora cada vez más ágiles gracias a la terapia constante, comenzaron a deslizarse por las teclas. La melodía que había compuesto, titulada simplemente Paloma, era una pieza que narraba sin palabras la historia de caída y renacimiento que todos habían vivido. Mientras la música llenaba el auditorio, una imagen se transmitía en la pantalla gigante. Doña Mercedes, sentada en su habitación de la clínica psiquiátrica, observando la ceremonia por televisión, su rostro, antes duro e imperioso, mostraba ahora una expresión vacía intercalada con momentos de lucidez dolorosa, en que parecía comprender la magnitud de sus actos. Al terminar la pieza, Gustavo se acercó a Paloma y, frente a todos, tomó su mano con un gesto que iba más allá del compañerismo profesional. Nadie se sorprendió cuando, meses después, anunciaron su compromiso, el verdadero milagro. Reflexionaba Paloma cada noche al ver a Mateo dormir pacíficamente en su habitación llena de libros, juguetes y dibujos, como debería ser el cuarto de cualquier niño. No había sido que él aprendiera a caminar, o que ella sobreviviera a heridas casi mortales. El verdadero milagro era que, del odio y la venganza, hubiera nacido el amor, que de las cenizas de tanto dolor, hubiera surgido una familia no definida por la sangre, sino por la elección de permanecer juntos, de sanar juntos, de construir un futuro donde las cicatrices no fueran marcas de sufrimiento, sino recordatorios de la fortaleza que todos llevaban dentro, como Mateo había dicho aquella noche en el hospital, con la sabiduría que solo los niños poseen. El amor verdadero nunca se rinde, nunca se da por vencido. Y ese, sin duda, era el mayor milagro de todos.